Buenos días, hoy vengo a presentarles un poco más sobre fenómenos, magnitudes y leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Origen de los fenómenos eléctricos. Los átomos están formados por un núcleo central donde se encuentran los protones, los cuales son carga positiva. Y también encontramos los neutrones, los cuales no tienen carga. Y en ellos hay unas órbitas, los cuales giran alrededor de él los electrones, los cuales son carga negativa. Como podemos ver en la imagen, eh, las cargas de diferente signo se atraen y las cargas de diferente signo se repelen. Magnitudes de la electrónica. Magnitudes básicas de un circuito eléctrico. Como podemos ver en este mapa conceptual, eh, encontramos sobre estas magnitudes de la electrónica. Esta nos lleva al voltaje, tensión y diferencia de potencia, a la intensidad y a la resistencia. Y todo esto nos lleva a la ley de Ohm. Leyes fundamentales. Existen unas leyes fundamentales que rigen a cualquier circuito eléctrico, las cuales son la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de Ohm, el teorema de Norton y el teorema de Theben. Voy a explicarles un poco más sobre estas leyes. Ley de Kirchhoff. Esta ley también es llamada ley de Nodds o primera ley de Kirchhoff, y es común que se use la sigla LSK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Y acá podemos ver un poco más sobre este circuito de esta ley. Ahora voy a pasar a la ley de Ohm, la cual nos dice la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley de la electricidad. Establece que la diferencia de potencia que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente y que circula por el citado conductor. Ahora voy a pasar al teorema de Norton. Teorema de Norton. Se conoce así al honor al ingeniero Edward Larry Norton, de los laboratorios Bell, que lo publicó en un informe interno en el año 1926. El alemán Hans Ferdinand Mayer agregó que a la misma conclusión de forma simultánea e independiente. Y acá podemos ver un poco más sobre el circuito. Ahora voy a pasar al último de teorema de Theben. Perdón. Teorema de Theben. El teorema de Theben establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal esta comprende entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse en un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador de tensión en serie. Acá podemos ver pues un poquito más sobre este circuito. Pues voy a salirme un poquito de mi tema y pues voy a mostrarles un pequeño video de la fabricación de placas de circuitos eléctricos. Espero que les guste. Los circuitos electrónicos han encogido y han pasado de una maraña de cables al reducido tamaño de las placas de ordenador actuales, y cada vez son más pequeños.
La tecnología informática cambia más rápido que cualquier otra industria del planeta, así que manténganse informados. La placa de circuito electrónica es un componente informático que puede producir escenas espectaculares y realistas. Para crear una animación en 3D como esta, los artistas y programadores necesitaron 4 meses de trabajo y la ayuda de un procesador de gráficos. Una placa de circuito impreso puede compararse con un edificio construido con suelos de fibra de vidrio, pasillos de cobre y escaleras que conectan los pisos. Las tarjetas se montan usando 2 tecnologías, el cableado superficial y el cableado a través de la tarjeta. Los componentes se colocan en los orificios y se sueldan en su posición. Para aplicar pasta de soldadura a la tarjeta se utiliza una plantilla. Esta pasta soldará los componentes de la superficie. Aquí vemos cómo se coloca la plantilla sobre la tarjeta. La pasta de soldadura pasará a través de estos orificios. La máquina extiende la pasta de soldadura que contiene, entre otros elementos, una aleación cobre-plomo. Las cuchillas impresoras entran en acción. La pasta se cuela por los orificios de la plantilla y cubre las superficies metálicas de la placa de circuito impreso, que establecerán la corriente eléctrica. Y vemos la diferencia entre una tarjeta sin imprimir y otra impresa. A continuación se instalan los elementos eléctricos de la superficie. Esta máquina de colocación rápida los sitúa en su lugar automáticamente. Instala unos 36.000 componentes a la hora, lo que suponen 10 por segundo. Esta máquina increíblemente sofisticada está equipada con una cámara que verifica la alineación y las dimensiones de cada pieza antes de la instalación. La menos precisa instala piezas cuyo punto de inserción dista solamente 0,5 milímetros de la pieza completa. Continúa su camino hacia el horno, en el que se lleva a cabo una operación esencial. Una vez fijadas las piezas, la tarjeta pasa a un horno de convección, donde el calor soldará las piezas a la tarjeta. A lo largo de la tarjeta se insertan diferentes conectores de circuitos en sus respectivos orificios. Esta operación requiere una gran destreza y se realiza. Los puntos metálicos de colocación tienen que ser soldados a la tarjeta. La soldadura de los componentes del circuito a través de la tarjeta se realiza con un baño de aleación estaño-plomo derretida. 40 grados centígrados. Ya está todo instalado. Sobre una base de clavijas electrónicas. Estas clavijas hacen contacto con los puntos de conexión de la tarjeta. Los operadores pueden buscar cortocircuitos o circuitos abiertos en la tarjeta. Espera, que estoy haciendo el video. Un test de funcionamiento realizado por el operador analiza el funcionamiento de la tarjeta. Esta empresa fabrica 200 modelos de placas diferentes y produce aproximadamente 4.000 tarjetas por semana. Desde jugadores a expertos y todos los demás, bienvenidos al futuro. Bueno, espero que les haya gustado el video y pues también mi presentación. Muchas gracias.